Buenas noches, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a la transmisión de hoy. Deseo que haya tenido un día muy bendecido. Es tiempo de conectarnos, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Le agradezco que disponga su tiempo. Le doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. A todos los que nos escuchan, deseo que reciban su porción, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos habla a cada uno según lo que necesitamos. Y en esa fe, hermano, pues le doy la más cordial bienvenida. Vamos a enviar saludos de nuestro pastor José de Jesús Gómez, para todos los que nos escuchan, el pastor Gil, pastor Sergio, pastora Rosy, a la pastora Noemí, a mi hermana Maura, a mi hermana Carmen, a la familia de Susana Cruz, a Viridiana, al hermano Juan, a sus hijos, a Belardo Pineda, Dios le bendiga, hermano, y le envío también saludos a pues toda la familia, ¿verdad?, en Cristo que se está congregando en Ebenezer Nezahualcóyotl. Dios me los bendiga. Vamos a ver hoy un tema, hermano, un tema que pues me fue de bendición esta tarde, espero que para usted también. El título es Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, amén. Vamos a la Biblia, al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, amén. Del 15 al 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermano, a empezar la enseñanza de hoy, no sin antes me acompañe usted a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos hable en esta noche. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, dándote el honor, la gloria, porque solo tú eres digno de ser alabado y exaltado. Te pido en esta noche, Señor hermosa, donde tú nos das una oportunidad más de vida y de transmitir tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder servirte. Yo te pido en esta hermosa noche, Señor, que tú dispongas los corazones de mis hermanos, que abras todo entendimiento y que nuestros corazones reciban tu palabra para que tu semilla quede sembrada en buena tierra. Te pido en esta hora que solamente la voz de tu Santo Espíritu se oiga y que seamos un vaso útil, Señor, para poder ser usada, Señor, y que tú hables a tu pueblo. Te pido que des una unción pastoral, evangelística, magisterial y apostólica a esta predicación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que alcances, oh Señor, a todos los que puedan escucharnos en salvación, Padre, y que también tú puedas, oh Dios, enseñar a tu pueblo cómo tú deseas que nosotros te busquemos, cómo tú anhelas que nosotros con denuedo busquemos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bueno, hermano, mire, quiero que tomemos en cuenta algunos conceptos de los que se habla aquí, amén. Dice el versículo 15,
Mirad, pues, dice, mirad con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo, hermano, era un apóstol muy reconocido por toda la sabiduría que nuestro Señor Jesús puso en él. Y reconociendo quién era, hermano, cómo Dios le reveló que era muy importante mirar cómo andamos, qué caminos estamos caminando. Y él decía, mirad con diligencia. ¿Por qué, hermano? Si vemos la palabra diligencia en el sentido más alto, significa esmero, cuidado de ejercitar algo. Ser diligente con Dios significa cumplir con los compromisos con Él. ¿Cuáles compromisos? La oración, el ayuno, seguir y respetar y obedecer su palabra, cumplir lo que le prometemos, eso es muy importante. Y buscarlo, ¿verdad? Con denuedo, decía Pablo el apóstol, orar sin cesar. Decía, porque el león rugiente anda viendo a quién se devora, amén. Dice, porque el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Un concepto también importante que tenemos que ver es qué significa ser sabio y qué significa ser necio, porque pues podemos tú y yo decir que no lo somos, ¿verdad? Podemos también decir que somos diligentes en lo que andamos. Dijimos que diligente es cumplir con todos los compromisos con Dios. Pero también diligente es hacerlo con prontitud, ser ágil en ello y darnos prisa, ser muy cuidadosos, ser exactos y ser activos. O sea, no solamente es cumplir, sino es cumplir siempre, es perseverar en ello. Si buscamos diligencia en el diccionario Strong, uno de los conceptos como magir es apresurarse, es ser rápido, es ser muy listo y es ser experto. También en otro concepto, diligencia, también en el diccionario Strong como spoudaus, es darte prisa, es ir adelante, es ser diligente en tus acciones, diligentemente hacer todo lo que estás haciendo. También como spodaioteros, que es la palabra G4705, ser diligente es ser más ferviente en lo que hacemos, amén. Es ser más solícito, estar presto a la primera indicación del Señor para inmediatamente hacerla. Entonces, lo contrario de ser diligente es ser negligente. ¿Y qué es alguien negligente o cómo es alguien que es negligente? Que no tiene cuidado, que no está pronto para obedecer. Es una persona que puede estar omitiendo hacer algo, puede estar muy descuidado, tanto en la forma como lo hace como en el tiempo en que lo hace. Y negligente se puede usar como sinónimo de abandono, de apatía, de dejadez o de pereza, entre otros conceptos, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios que miremos, dice, mira bien con diligencia cómo andas. Dice, y cuidemos de no andar como los necios. Entonces veíamos que él dijo andar con diligencia, no como los necios. Y un necio es una persona que insiste en sus propios errores, no los reconoce, permanece en sus ideas aunque esté equivocado, y ello va a hacer que esta persona no crezca y que se estanque. En el diccionario secular, necio se le dice a la persona con poca cultura para comprender la moral, la bondad y el amor de Dios. ¿Cómo puede manifestarlo una persona que es necia en su forma de ser?
pues es una persona que va a responder de una manera muy visceral ante los hechos. Y visceral, pues es que es muy, ¿cómo decirte? Reacciona sin pensar, reacciona sin tener un punto no, no es acertada su respuesta a lo que se está viviendo. Simplemente puede enojarse, molestarse. No va a aceptar argumentos válidos cuando se le trate de explicar que está equivocado. Él siempre va a pensar que tiene la razón y nunca va a aceptar que se equivoca. Es una persona que no va a reconocer las capacidades y habilidades de las demás personas que estén cerca de él y va a vivir frustrado y con baja autoestima, ¿verdad? Eso es muy importante, hermano, que lo veamos, porque si en algún momento hemos actuado así, no reconociendo las habilidades y capacidades de otros hermanos o de algún familiar, ¿verdad? Pues no, tenemos que pensar si no será que estamos actuando de una manera necia. El apóstol Pablo, él nos decía, ¿verdad? Que debemos de andar como sabios. Y en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? ¿Quién es una persona entendida? Porque también es otro concepto que nos dice aquí en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El apóstol Pablo recomendaba que teníamos que ser sabios y el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, dice, sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo va a ser un insensato que cuando se le diga, mira, vamos a acudir al discipulado? No, pues yo ya lo sé todo, ya yo escucho prédicas en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro. No es una persona que esté abierta a mayor conocimiento de Dios, piensa que ya lo sabe todo, cree que no puede recibir una aportación diferente y entonces eso le provoca que se estanque, ¿verdad? Y está actuando de una manera necia. Vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo hablaba mucho del tiempo. Él quería que nosotros, tú y yo, le diéramos la importancia porque yo podría preguntarte a qué has dedicado los últimos 20 años de tu vida. Y podrías a lo mejor contestarme que lo que has hecho en estos últimos 20 años han sido muy productivos para ti. Tal vez haya personas que en los últimos 5 años no hayan visto un crecimiento, un avance en su vida, una prosperidad espiritual, a lo mejor han visto estancamiento, a lo mejor su casa permanece igual que hace 5 años o hace 10 años o a lo mejor hace 20. Y entonces, hermano, si no hemos tenido un crecimiento espiritual, sobre todo una madurez, a lo mejor pudimos habernos preparado en una profesión. Yo ahorita quisiera que lo enfocáramos en todo el ámbito de nuestra vida, incluyendo la convivencia con la familia. ¿Cómo repartes tus tiempos? Tienes que ser muy sabio porque, por ejemplo, hay personas que han dedicado en relaciones de su vida personal años, años, y también te lo digo por mí, ¿verdad? A veces convivimos con personas que ya pasaron 7 años, 10 años, 15 años y en tiempos pasados a lo mejor no veíamos la culminación de algo, ¿verdad? A lo mejor hemos tenido amigos que pues solamente nos han dejado malas experiencias, sinsabores. A lo mejor fueron amigos que solo utilizaron nuestras habilidades para crecer. A lo mejor han sido personas que solamente han utilizado o que los apoyas con dinero. No sé, pero hoy, el día de hoy, Dios quiere que tú pienses, que tú analices, que tú veas a qué estás dedicando tu tiempo. Porque el tiempo, hermano, es algo que yo quiero hoy enseñarte que no vuelve. El tiempo no vuelve. Ayer ya fue.
Las 6 de la tarde ya fueron. Y es muy importante que tú con sabiduría analices en qué estás repartiendo tus 24 horas de cada día de los 365 días del año, de cada año, ¿verdad? Y yo hoy tengo 55 años y a lo mejor en ciertas áreas te puedo decir fui fructífera, pero a lo mejor en el crecimiento espiritual voy lenta, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque tal vez yo pudiera haber perfeccionado mis habilidades, tal vez en algún instrumento que he dejado. Amén. Dios le bendiga, hermana Lupita, hermana Cristina. Dios me las bendiga. Entonces la pregunta para todos nosotros hoy es ¿en qué hemos empleado el tiempo? El título de la predicación fue Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esto está escrito, hermano, en la palabra de Dios, que ya tiene más de 2000 años, ¿verdad? Que estamos haciendo las cuentas de que Cristo vino, la Biblia fue inspirada por Dios, escrita por sus santos profetas, pero desde esos tiempos ya le fue revelado al apóstol Pablo que era muy importante tomar en cuenta los tiempos, ¿verdad? Pues podemos ver, hermano, que en nuestras vidas tal vez no hemos sido muy sabios en repartir los tiempos para nuestros hijos, para la escuela, para el trabajo, para compartirlos con nuestro esposo o nuestra esposa. Tal vez no hemos sido muy sabios en repartir los tiempos para orarle al Señor, para pedirle, para agradecerle, para alabarlo, para cantarle salmos, himnos. Tal vez no hemos sido sabios para dedicar los tiempos aún también a nuestros amigos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y el día de hoy el Señor quiere que analicemos eso, que nos hagamos esa pregunta en una perfecta honestidad, ¿verdad? Si yo he sido sabia en mi tiempo y en los tiempos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver, hermano, que el tiempo dijimos que nunca viene y sin embargo la venida de nuestro Señor Jesús se aproxima. ¿Por qué son malos los tiempos? Hemos vivido, hermano, desde hace mucho tiempo atrás, muchos desastres naturales que son porque Dios lo permite, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo juicio en las naciones, juicio de Dios. Y los científicos, muchos de ellos dicen que son leyes naturales, que son cosas que se esperan, la Tierra está a punto del colapso, no la hemos cuidado, pero también muchos de ellos han reconocido que hay algo, ¿verdad? Que también pareciera que lo controla y para nosotros no hay la menor duda que es nuestro Dios. Sabemos que todas las leyes Dios las estableció, incluyendo las leyes naturales, la ley de la gravedad, las leyes de por qué la Tierra gira, por qué el Sol gira alrededor, por qué los planetas se mantienen en la constelación, en un eje de órbita. Sabemos que Dios es el que les dio esas leyes, aún a las estrellas, aún al Sol y la Luna, Él les dejó sus leyes. Y dice que ellos están ahí en obediencia a Dios. Entonces, hermano, hemos escuchado de terremotos, no solamente aquí en México, en todo el mundo, hemos escuchado de pestes, épocas diferentes, pandemias, ¿verdad? Cuando el SIDA, cuando la fiebre aviar, el paludismo, todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Que son pestes. Hemos escuchado en esta pandemia del COVID que miles de personas han muerto. Y podemos preguntarnos, hermanos, si las personas que partieron dedicaron tiempo a Dios. Ellas ya no tienen una oportunidad, pero tú y yo sí la tenemos. Y tenemos que ser entendidos para las cosas de Dios, porque el tiempo así lo apremia, así lo amerita. La venida de nuestro Señor Jesús está cerca, ¿verdad? Y tenemos que ser entendidos en ello. Y dijimos que un entendido es alguien sabio, docto, diestro, erudito, que ha adquirido conocimiento, pero no solamente lo ha adquirido, sino también lo practica. Amén. Vamos a ver, hermano, que
En Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice la palabra del Señor. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Fíjate, hermano, qué tremendo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, como cae de repente sobre ellos. ¿Por qué dice así la palabra, hermano? Porque en estos tiempos muchos se están dedicando a hacer la maldad. ¿Cuántos no están extorsionando, haciendo fraudes? ¿Cuántos no están matando? ¿Cuántos no están oprimiendo, verdad, a los que viven con ellos en casa, controlando que si pueden salir, que si no pueden salir, con quién sí pueden hablar? ¿Cuántos hombres han cometido feminicidios? Aún cuántas mujeres golpean a sus esposos, eso no se publica mucho, pero también pasa. ¿Cuántos padres han violado a sus hijos, a sus hijas? ¿Cuántos hermanos, verdad? ¿Cuántas mujeres adultas han violado aún de su familia, niños? La maldad está creciendo mucho, hermano, en estos tiempos. Y dice esta palabra de Eclesiastés 9, dice que el hombre no sabe, no conoce su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre no ha buscado la sabiduría, se ha movido en su propia prudencia, en su propia sabiduría, incluso no puede discernir que estamos viviendo tiempos malos. Sabemos que el enemigo hoy se mueve, es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, que dice que es el que tiene el control de todos, ¿verdad? El Dios de este siglo, que es Satanás, Jesús lo reprenda. Su tiempo está por terminar, por eso está con todo ahorita, hermano. Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y vemos, hermano, que efectivamente el amor se está perdiendo. A veces ya no hay amor de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Hay muchos pleitos, hay divisiones, hay disensiones. A veces viven en la misma casa y resulta que los hijos no le hablan a la mamá o no le hablan a la hermana, no le hablan al tío porque se enojaron. Y a veces ya llevan años enojados y no se hablan, no son capaces de buscar una reconciliación, no hay perdón, ¿verdad? Pero la maldad también ha llegado a niveles más grandes, las guerras por el poder, por controlar otros países, ¿verdad? Siempre buscando la fama, el poder, tener el mando en la política. No se preocupan por ser deshonestos, por mentir, por no ser íntegros. No se preocupan. Se puede demostrar que algún presidente robó la nación, pero no se le enjuicia, ¿verdad? Y luego regresa al tiempo y quiere ser tratado con honor y con gloria como alguien muy honorable, como si no hubiera hecho nada. Y hoy todo eso pasa. Y podemos ver, hermano, que si buscamos que el amor de muchos se enfriaría, enfriar es como soplar, es como un viento, ¿verdad? Que puede moverse a través a veces de lo que hablamos, ¿verdad? Vemos que pues el amor está ahorita, es algo muy difícil de encontrar. Se ha perdido el amor y el temor a Dios, se ha perdido el respeto, ¿verdad? Los tiempos son malos y siempre han existido y podemos preguntarnos en qué podemos ver manifiesto los tiempos como malos. Puedes estar viviendo presiones financieras, tal vez te robaron. En estos tiempos que las casas se quedaron solas por las inundaciones, mucha gente perdió todo, ¿verdad? Y muchos no quisieron salirse de sus casas porque dicen llegan los ladrones y saquean todo. ¿Cuál es para ti el tiempo malo que estés viviendo? Tal vez estás cursando una enfermedad y no has podido trabajar, has perdido ingresos, tal vez ya te endeudaste, has gastado a lo mejor todos tus ahorros de tiempo,
¿verdad? Ayer mi esposo veía una película que bueno, lo traigo a colación porque era un joven que secuestró aparentemente niños, aunque al final se demostró que no los había secuestrado, los tenía en un parque y simuló que los tenía secuestrados porque su mamá había pagado por 20 años un seguro de vida y había terminado de pagar una casa, pero resulta que el seguro de vida no le cubría su enfermedad, que fue un cáncer muy raro, y ella perdió todos sus ahorros de muchos años y al final de cuentas tuvo que hipotecar la casa para el tratamiento y perdió la casa, perdió todo y el seguro nunca le respondió. Entonces el hijo quería obligar al seguro a que reconociera la enfermedad de su mamá y que les pagara el seguro. Y no les importaba, pues sabía que si no atendía a su mamá ella se iba a morir. Y entonces, hermano, el seguro les había hecho un fraude porque no habían hecho que una empleada no accediera a darles el pago del seguro. Y al final, cuando se simulan los secuestros de los niños, la empleada, porque cree que su hija está secuestrada, llama al seguro y les pide que pues paguen ese rescate, porque el joven pedía lo que exactamente les tenía que haber pagado el seguro. Y entonces, hermano, me llamó la atención eso en esa película que la compañía de los seguros accedió cuando vieron en riesgo la vida de la empleada y que podían morir muchos niños, ¿verdad? Y toda esa maldad se mueve hoy, hermano, no hay integridad. Si nosotros como hijos de Dios no buscamos ser íntegros, primeramente con nosotros mismos, para poder serlo con Dios, mucho menos lo vamos a hacer con otras personas. Y si somos hijos de Dios, no caeremos en esos lazos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que son hijos del diablo, porque así se les llama a los que operan en el mundo, en ese tipo de maldades, o simplemente que no quieren nada con Dios, se dice que son hijos del diablo, ¿verdad? Jesús decía, cuando los fariseos decían que eran hijos de Dios, Jesús les decía, si fueses hijos de Dios harías lo que Abraham hacía, ¿verdad? ¿Y qué hacía Abraham o qué hacía Job? Eran varones justos, íntegros y rectos delante de Dios, ¿verdad? Pero es increíble, hermano, que la maldad no solamente se mueve en el mundo, también se ha filtrado el enemigo en las congregaciones a través de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, ¿verdad? Hermanos que simulan ser ovejas pero que realmente no lo son, que fueron enviados para maldecir el lugar o maldecir a los hijos de Dios o para hacer caer a algún siervo, ¿verdad? Y todo eso se vive también, ya el enemigo se ha filtrado entre los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo, que era un pastor joven, él le decía que tuviera mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, también debes de saber esto, es una responsabilidad para nosotros, que lo tenemos que saber. El apóstol Pablo le decía, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál era la recomendación del apóstol Pablo? A estos evita, tajantemente decía, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargados de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe,
mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también fue la de aquellos, ¿verdad? Porque si recordamos a Janes y Jambres eran servidores de Faraón, ¿verdad? Que de alguna manera actuaban como hechiceros. Y por más que Dios demostraba señales, milagros y prodigios a través de Moisés, no se arrepintieron. También habla, hermanos, de siervos que aparentemente sirven a Dios, pero que se han dejado llevar para tener ganancias, lucrando con el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía, esto se evita, pero recomendaba, también tienes que saber esto, que existe ese tipo de personas de las cuales tú y yo nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Que si vemos que alguien es vanaglorioso, que en vez de darle la gloria y la honra a Dios, siempre está autoexaltándose, ¿verdad? Siempre queriendo recibir la gloria vana del hombre y no la gloria de Dios, ¿verdad? Que son implacables porque solamente quieren que se obedezca lo que ellos dicen y no hacen que haya crecimiento ministerial entre los que están con ellos en las congregaciones, solamente siempre son ellos, no comparten ni tienen tampoco la unción de Dios y no hay un crecimiento espiritual ahí, hermano, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo decía, esto se evita. Tenemos que tener mucho cuidado también en qué obras estamos participando y qué es lo que estamos haciendo. No andar como hijos del mundo, ¿verdad? Esto tenemos que enfocarlo a qué nos estamos dedicando, si estamos dedicándonos a pelearnos, a estar celando al esposo, la esposa, a estarlos cuidando, ¿verdad? O si estamos dedicando el tiempo a pura pereza, a cosas vanas del mundo. Como hijos de Dios tenemos que ser portadores de luz, portadores del Evangelio, dando el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? No estando en chismes, en cosas vanas del mundo, amén. También, ¿qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? En primera de Timoteo 4, versículo 16 le decía, ¿verdad? Y también en el versículo 5, 1 y 2, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos, hermano. Dice la palabra del Señor que aquel que le añada o le quite a la palabra, vivirá a juicio de Dios y vivirá las plagas de Egipto. Entonces Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, por toda pureza de corazón, ¿verdad? Sin maldad. Pablo deseaba que buscáramos de continuo estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le daba mucha importancia a estar llenos del Espíritu Santo? Porque si nuestro corazón estaba lleno del Espíritu Santo no iba a poder entrar la maldad en todas sus formas, hermano. ¿Verdad? Porque el apóstol Juan nos decía en el capítulo 3, versículo 19 al 21, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Verdad? Porque ¿cómo podemos darnos cuenta que alguien vive todavía en las tinieblas? Porque todavía no resplandece Cristo en él. No hay frutos del Espíritu, no hay un fruto, ¿verdad?, de benignidad, de mansedumbre. No hay en ellos un cambio. Son personas que todavía siguen siendo de conducta muy natural, muy de mundo, reaccionando con enojo, con griterías, con maldiciones. Y tenemos que ver, hermano, que en nosotros se debe de manifestar el testimonio de Jesús, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo.
También, hermano, en Romanos 8, versículo 2, podemos encontrar, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que confiar en el Espíritu Santo? Porque Él pesa nuestros corazones, ¿verdad? Si nosotros estamos pidiendo por algo y no se nos ha sido concedido, puede ser porque lo que estamos pidiendo nos va a llevar a la perdición. Dice esta palabra que leímos ahorita que el Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, lo que nos conviene. Él nos ayuda a pedir por nosotros mismos. Tu espíritu se conecta con el de Dios y cuando estás orando, si lo estás haciendo de todo tu corazón y en esa comunión con Dios, pedirás conforme a lo que conviene, ¿verdad? Porque es como si un hijo tuyo te pidiera un carro, último modelo, y sabes que él es apostador y que es borracho. Pues ¿cómo se lo vas a dar si sabes que en el primer juego lo va a apostar y lo va a perder? Amén. Es un ejemplo a lo mejor burdo, pero es algo así. Dios, hermano, si por ejemplo estás orando por un esposo y te aferras con alguien que sabes que no es cristiano, que no conoce a Dios, que no le tiene temor, ves que se droga, pues Dios no te va a apoyar en ese pedimento, ¿verdad? Porque sabe que ese esposo pues va a ser una desgracia para ti. Entonces el Espíritu de Dios sabe, hermano, qué es lo que nos conviene y Él lo hará con entera sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Que una vez que pedimos a Dios algo, esperemos en su tiempo, ¿verdad? Porque también sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios es el dueño del tiempo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo Él nos redime en el tiempo cuando hemos perdido tiempo pero que nos arrepentimos. Otro punto en el cual el apóstol Pablo nos enseña cómo tenemos que obrar para ser llenos del Espíritu es que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. O también no que la estemos predicando, pero que no prediquemos con el ejemplo. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, decía el apóstol Santiago, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Esto analicémoslo con paciencia, hermano, y detenimiento. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo predico de la paciencia, predico del amor de Dios, predico del perdón, pero yo no perdono y yo estoy con resentimiento y estoy con iras y contiendas y estoy en enojo, pues ¿qué ejemplo voy a hacer? No voy a ser ejemplo. Y entonces ¿tú crees que alguien me va a escuchar? Porque va a decir, bueno, ella habla del amor pero me odia. Ella habla del perdón pero no me perdona. Y entonces, hermano, tenemos que ser ejemplo de lo que hablamos, ¿verdad? Enteramente de la palabra del Señor. Esto el apóstol Santiago lo comparaba con el espejo. Dice que nos vemos ahí, pero que nos vamos y se nos olvida cómo somos, ¿verdad? Y podemos caer en eso, hermano, que yo quiero manifestarme por apariencia muy, muy bien, llena de piedad, como veíamos en las cartas del apóstol Pablo. Pero si yo estoy negando la eficacia de la piedad, pues entonces ¿cómo? ¿Verdad? Y dice el apóstol Santiago, haciendo la obra para que se sea bienaventurado en lo que se hace.
¿Y qué quiere decir bienaventurado? 3 veces feliz. Por tanto, en Efesios capítulo 5, versículo 18 retomamos, no os embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En lo espiritual el vino representa la unción de Dios, ¿verdad? La presencia y el gozo del Señor principalmente. La unción la representa el aceite, pero el vino, hermano, conjugado con el aceite, la unción y el gozo del Señor nos va a ayudar a vencer todo. El apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo. No permitamos, hermano, que nuestro corazón se llene de iras, de contiendas, de pleitos, de odios, de resentimientos, de falta de perdón, porque eso no nos va a ayudar en nada. No dejemos que el corazón se llene de preocupación. Aprende a descansar en el Señor. Confía en Él, amén. Confía en Él, ten fe. Dios anhela que cambiemos, que seamos entendidos en el temor de Dios, ¿verdad? Que tengamos la mente de Cristo, renovando nuestro entendimiento en la obediencia a Él, a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que los pensamientos y la mente del hombre se han llenado de maldad, se han corrompido, ¿verdad? Sabemos que todos aquellos que abren puerta al enemigo empiezan a entrar espíritus inmundos en él y después toman su voluntad y después la persona ya no es ella la que opera, sino toda la legión de demonios que ya entró y toman el control de su voluntad. Son portales que se van abriendo porque recuerden que somos puertas y como puertas tenemos que cuidar lo que dejamos entrar, asimismo lo que dejamos salir. Porque decía nuestro Señor Jesucristo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Amén. Y también dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú y yo tenemos que ser sabios. De nuestra boca no puede salir maldiciones, murmuraciones, chismes, porque con esa misma boca no podemos alabar a Dios, ni tampoco podemos pedirle favores. O bien dice el Señor que un agua no puede tener a la vez en su cauce agua dulce y agua salada, porque están separadas. Tampoco el agua se puede mezclar con el aceite. Entonces tenemos que cuidar qué sale de nuestra boca, amén. Y pues tenemos que ser sabios, hermano. En Mateo 24, versículo 22 dice, si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Aquellos días, ¿cuáles? Estos días peligrosos, estos días en los que la gran tribulación se aproxima, está inminente, hermano. Y pero también en esos tiempos en los cuales tú has pedido algo a Dios y te estás desesperando, ten calma. Dios es el dueño de los tiempos, ¿verdad? Abraham, recordemos que Dios le prometió el hijo de la promesa y para cumplir esa promesa se tardaron 25 años en ver esa bendición, amén. Por tanto, seamos diligentes y andemos como hijos de luz, no como necios, amén. En Efesios capítulo 3 dice, en el versículo 19 está la respuesta de cómo vamos a ser también llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque mediante la alabanza, la adoración, los himnos, los salmos, no vamos a permitir que ningún ente espiritual entre en nosotros. Si nosotros no abrimos puertas, esos entes no entrarán, ¿verdad? Porque necesitamos no darle derechos legales al enemigo, no participar de cosas deshonestas ni de malas obras, no dejar entrar la maldad en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que nuestra mente esté ocupada en un diálogo continuo con el Señor. Puedes estar haciendo tu quehacer, trabajando y dialogar con el Señor. Mira, tengo este problema aquí en el trabajo, ayúdame. Tal vez te estén atosigando y decirle, Señor, te entrego esto y adóralo. Dale gracias por todo y en todo.
y no te podrás contaminar de maldad. Entonces, hermano, ¿para qué tenemos que guardarnos? En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Esto es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si tú lees la palabra de Dios, Él ya por su gracia te está dando sabiduría, conocimiento, entendimiento. Amén. Y eso te va a ayudar a no operar de una manera negativa delante de Dios. Luego dice el siguiente versículo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos bien el tiempo con Él, Él nos va a dejar ver ese misterio de cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es su propósito, cómo voy yo a participar para que Dios cumpla su propósito en mí y cómo yo voy a obedecer a esa voluntad de Él para poder hacerla, su voluntad, su completa voluntad, ¿verdad? Él te va a dar a conocer ese misterio. Aquí lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas que están en los cielos como de las cosas que están en la tierra. Nos vamos a dejar de preocupar tú y yo, hermano, porque Dios te va a revelar todas las cosas. Luego entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Obrar para el reino de Dios, aprovechando bien el tiempo. Dios quiere que dediques su tiempo a tu esposo, a tu esposa, tiempo a tus hijos, tiempo a tu trabajo, tiempo en tu escuela, pero que no te olvides de dedicar los tiempos, los tesoros de tiempo que son para Él, ¿verdad? Y leyendo su palabra, orando, dialogando con Él, teniendo comunión continua con Él, no contristarás el Espíritu de Dios en ti, el Espíritu Santo, y Él te va a guiar, te va a enseñar todas las cosas, va a interceder por ti, y eso nos va a permitir obrar con bondad, con justicia y con honestidad. ¿Para qué? Para estar en la voluntad de Dios, en su plena voluntad. Y de esta manera el valor de nuestra vida va a estar determinada por lo que tú y yo somos, hijos de la luz, hijos de Dios, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, para que Él guíe mi vida y que me enseñe ese misterio que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dándole gracias en todo y por todo, y hablando entre nosotros con himnos, cánticos, ¿verdad? Y dando siempre gracias al Señor en todo y por todo, aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto que estés cruzando, no dejemos de alabar y de adorar al Señor, ¿verdad? Y pues si todavía no sabes qué propósito tiene Dios en tu vida o cuál es su voluntad, síguelo buscando con denuedo que Él te lo revelará porque es un misterio, ¿verdad? Pero Él lo va a revelar mediante el compromiso que tú tomes con Él, ¿verdad? Y que seamos sabios, teniéndole temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Es tenerle un respeto, un temor reverente, no es miedo, es respeto. Estaba yo leyendo en Moisés, en su vida de Moisés, como cuando ya Dios estableció y eligió a Aarón y su descendencia para el sacerdocio, como ellos en algún momento no lo hicieron de una manera íntegra y con ese temor, que ofrecieron un fuego extraño y dice que el fuego de Dios los mató. Ellos cayeron muertos en ese momento. En estos tiempos a veces yo analizo y hemos perdido el temor a Dios. No hemos
tomado las cosas de Dios con ese temor que debe de ser, con ese respeto. Dejemos de hacer las cosas a la ligera para el Señor. Empleemos tiempo para su obra, para su reino, porque al final de cuentas todo esto que está en el mundo aquí se va a quedar, todo va a perecer. Dice que los discípulos le preguntaban a Jesús que cuáles eran las señales del fin, y él decía que habría inundaciones, terremotos, guerras, rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, suegra contra nuera, nuera contra suegra, padres contra hijos, hijos contra padres, pero dijo que este solo sería el principio de dolores. ¿Verdad? Todo eso ya lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, esto ya es el principio, ¿verdad? Estamos viviendo la tribulación y se acerca la gran tribulación. Pero yo deseo que tú y yo no nos quedemos a verla, hermano. Y que para cuando venga el Señor Jesucristo, tú y yo estemos enteramente preparados y ya habiendo cumplido la entera voluntad de Dios. Esta es la enseñanza, la predicación de hoy, hermano. Yo espero que haya sido de bendición para ti. Vete con la pregunta de que si estamos empleando bien el tiempo, ¿verdad? Si nos estamos sometiendo a la voluntad y al temor de Dios. Y pues espero que puedas meditar en ello en esta noche cuando vayas a dormir. ¿A quién le has dedicado tu tiempo y si ha valido la pena? Yo te aconsejo, ¿verdad?, que también le dediquemos a Dios, porque hay muchos matrimonios donde los esposos ya no están juntos. El esposo abandonó a la esposa o la esposa al esposo. En muchos matrimonios que permanecen juntos, ya los hijos todos se casaron y se fueron. Pero Dios nunca nos va a dejar a ti y a mí. Y Él tiene muchas promesas para nosotros, dentro de ellas una vida eterna. Amén. Muchas promesas de las cuales podemos gozar en esta tierra y otras que son para el reino venidero. Y pues tú y yo, como hijos de luz, como hijos de Dios, pues esperemos en la voluntad de Dios, que siempre es agradable y que es perfecta. Amén. Pues que Dios, hermano, te dé una noche tranquila. Vamos a orarle y darle gracias por esta palabra. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en ese poderoso nombre, Señor, te damos gracias por esta palabra. Que tú redargullas nuestros corazones, Señor, de si estamos empleando bien el tiempo, si lo estamos aprovechando, ¿verdad? Si estamos aprovechando bien el tiempo, porque tu mensaje de hoy fue que los días son malos. Yo te pido, Señor, en esta hora que nos ayudes a reorganizar, Señor, que nos ayudes a volver a anotar nuestras prioridades, que podamos ver si a quien le hemos entregado nuestro tiempo, que es nuestra vida, ha valido la pena, Señor, y que nos ayudes a retomar el darte tu tiempo, el conocerte más, el poder conocer todos tus atributos divinos, todo tu poder, Señor, porque es infinito, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque tú eres omnisciente y eres omnipotente, todo lo puedes y todo lo sabes, Señor. Tú que puedes pesar nuestros corazones, Señor, redargúyenos de pecado. Ayúdanos a ponernos en esa balanza de si estamos siendo justos, si estamos siendo íntegros y rectos contigo, Señor. Y ayúdanos a llegar a esa meta, Señor, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a caminar hacia la madurez espiritual. Ayúdanos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos, esposas, a ser buenos hijos de luz, para poder dar ese testimonio de Jesucristo que se necesita en estos tiempos. Te pido, Señor, que nos ayudes a quitar todo lo malo, todo aquello que no te agrada de nosotros. Aún de lo que hablamos, Señor, pasa un carbón encendido por nuestros labios para desechar todo aquello que no edifica, todo aquello que destruye, Señor. Sana nuestro corazón si tiene heridas, Padre. Si no hemos perdonado al que nos hizo daño, ayúdanos a perdonar, Señor, porque tu palabra dice que si no perdonamos, tú no nos perdonarás tampoco, Señor.
Te doy gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Que tú nos des esa sabiduría, ese entendimiento de lo alto, ese conocimiento de lo alto para poder ser, Señor, esos hijos que tú esperas. Ese hijo de luz que tú esperas que yo sea, Señor, que todos los que me oyen, que seamos esos hijos de luz que tú esperas tener, Señor, para que podamos llegar y estar preparados, Señor, cuando tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que renueve las fuerzas como las del búfalo, que envíe sanidad al que está enfermo, Señor, que des oído al sordo, vista al ciego, que levantes al paralítico y que resucites al muerto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo lo creo y que así sea. Amén, amén. Descanse, hermano, y gracias por haber dispuesto su tiempo a esta enseñanza. Dios le bendiga.